Bien, gracias, Luis, aquí con mucha lluvia. Me alegra. Bueno, para los que me enviaron el trabajo, vamos a hacer, tengan a la mano su documento. Vamos a revisar ciertos aspectos fundamentales de eso. Si se van a percatar ustedes ahorita, realmente no es mucho lo que cambia. Respecto al documento faccionado, solo varía una que otra situación y quizás la redacción especial. Ojo, esto no quiere decir que si otra, por ejemplo, otra instancia, ya sea una entidad bancaria o dependiendo si lo hayan faccionado para un particular, el mutuo, o para una entidad bancaria, pues esto vaya a ser igual, sino va a depender de la necesidad de su cliente. El banco a veces requiere diferentes opciones. Lo único es que recuerde que los bancos con normalidad son ellos los que imponen. Y en muchos casos, pues se violenta el principio de unidad del acto porque ellos lo que hacen es solo contratar notarios para faccionar. Sin embargo, es otro el que está en el momento de la firma del documento, no es el notario que lo ha faccionado. Entonces, pues deben de considerar esos aspectos. Independientemente de dónde trabajen, pues ustedes van a saber que esto pues va a conllevar algunas situaciones propias de la redacción contractual. Denme un segundo, por favor. Ahorita continuamos. Ok, entonces vamos a ver precisamente el momento oportuno de redacción. Este es el documento que teníamos en primera, es decir, con el cual con nosotros comenzamos a faccionar, a redactar los contratos, independientemente de todo contrato, pues va a llevar el número de instrumento público, lugar y la fecha, el nombre del notario. Y de igual forma también pues va a llevar la individualización de cada uno de los comparecientes, ya sea uno o dos. Esta es una obligación simple, porque solo hay dos comparecientes. Posteriormente ya nos vamos a ceñir a un contrato donde haya más comparecientes, no solo dos. O puede ser que también dentro de los casos del examen pueda ser solo uno, si fuera una donación. Y la aceptación puede ser expresa. Yo ya les voy a ir solicitando esto. Alguien me preguntaba por qué yo no suspendía clases en tiempo de examen. Vean, pues, para resolver esto, no lo hago porque yo tengo orden directamente de coordinación de no suspender clases durante estén ustedes, pues, en exámenes. Entonces ya es una orden expresa, jóvenes. No puedo yo violentar eso. Sí, Luisa. Buenas noches, Lick. Perdone, ¿será que le puede hacer un poquito de zoom a la pantalla? Sí, ahorita, solo quiero que veamos esto. Ok, entonces, vean pues. Cuando vemos esto que está acá precisamente, lo van a encontrar en la mayoría de contratos. En la mayoría de contratos. Solo vamos quizás posteriormente a ver los casos de representación. ¿Cómo es que ustedes deben realizar la representación como corresponde? Ahorita nos hemos detenido bastante redacción. Y quizás los desespero un poco, pero esto va a ser elemental para lo que se viene. Entonces, veamos el caso del mutuo. Si fuera un mutuo, ¿cómo cambiaría acá? ¿Cuáles serían los elementos personales? Wendy y Alejandra, por favor, denme los elementos personales del contrato de mutuo. Sería la acreedora y la deudora. Ok. Veámoslo, hagámoslo como que si fuera una persona particular. Después ya nos vamos a las entidades bancarias, porque eso es otro tema. Y vamos a ver ciertos aspectos, pues,
tal como lo vimos al inicio de iniciar este semestre, cuando nosotros hicimos referencia a los derechos reales, pues es importante que atendamos a esto, que va a depender si es una persona particular, es un particular o es una entidad bancaria, o mejor dicho, entidades diferentes o personas o entidades diferentes a las sociedades bancarias, eso es diferente. Vamos al primero. Vamos al primero. Acá sería la acreedora. Y otro, la deudora. ¿Sí? Estamos hasta ahí, ¿me está siguiendo la lectura? Sería lo que cambiaría. Acá no hay mayor inconveniente. ¿Sí? Estamos, ¿verdad? Entonces, pero los elementos puede ser acreedor o deudor, o bien pueden ser mutuantes, ¿sí? El término mutuantes para designar cada uno de los elementos personales. Sigue operando, para que ustedes lo tomen en consideración, sigue operando, en este caso, pues, esta partecita. Que directamente, pues, es la indicación donde el notario da fe que los comparecientes, pues, encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles, de que ellos, pues, le aseguran al notario ese aspecto. Y obviamente, ya dijimos que en el caso de los datos de identificación, ¿por qué motivo es importante? Pues que puedan declarar que eso ellos lo han declarado a juramento por cualquier situación donde se pueda respaldar al notario y que los documentos pues no sean totalmente idénticos. Ok, ¿qué otra situación? El objeto. ¿Cuál sería el objeto en un contrato de mutuo? ¿Quién me lo dice? ¿Se recuerdan qué tipo de Buenas contrato? noches, licenciado. Sí, dar de mutuo una cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál es el objeto? Deme el título en sí de ese contrato. Contrato de Mutuo con garantía de hipoteca. garantía hipotecaria. Contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Mutuo, otorgan mutuo con garantía hipotecaria. Ok, les pregunto, ¿será necesario ahí el término contrato de mutuo con garantía hipotecaria? ¿O solo mutuo con garantía hipotecaria? Pues yo pienso que sí se podría hacer solo mutuo, sin... Efectivamente, porque lo que están faccionando al final es un contrato. Es un contrato, entonces todo es consecuente a eso. Pero si alguien me dice, mire, licenciado, yo me siento mejor porque le quiero consignar acá. Lo quiero consignar de esta forma. Contrato de mutuo con garantía hipotecaria y pues así me siento más seguro de que lo voy a entender y que por el temor de que se lo vayan a suspender al momento de querer operarlo en el registro de la propiedad, entonces yo lo quiero hacer de esa manera. Perfecto, no hay ningún problema. Yo no voy a consignar algún inconveniente porque acá pues no están reunando conforme a otros términos que están en ese mismo texto contractual, pero pues si lo pueden consignar solo con mutuo con garantía hipotecaria, no hay ningún inconveniente. Puede ser mutuo con garantía mobiliaria. También no hay ningún inconveniente. Denme un segundo, por favor, un segundo.
Ok, vean jóvenes, entonces vamos a hacer algo con relación a esto. Bueno, pues ya tenemos hasta acá el objeto del contrato. Voy a necesitar que alguno de ustedes, y vamos a ir haciendo las correcciones porque si seguimos en esta, pues no voy a ver yo cuáles son las falencias de ustedes. Entonces, le voy a pedir a uno de ustedes que presente el contrato faccionado y vamos haciendo las correcciones debidas ahí, ¿ya? Hasta aquí, lo que yo les mencioné, eso fácil, eso ya lo pueden manejar, no hay ningún inconveniente. Lo que viene va a ser interesante. Arquis Melissa, ¿puede presentar su contrato, por favor? Sí, ahorita. Compañera, por favor, voy a necesitar que presente su contrato, el que usted faccionó y me tuvo que haber remitido al correo. Por favor. Ok, bueno. Seguimos, ok. Perfecto. Melissa, entonces, quiero que me empiece a exponer. Expóngame todo lo demás, escuchen por favor, si puede ampliar su pantalla. Lea su contrato y me expone el motivo por el cual cada una de las cláusulas va en el orden en que usted lo ha redactado. Primero voy a escucharle y ya después le voy a ir haciendo las indicaciones donde tenemos que tomar ciertas correcciones. Por favor, compañeros, prestemos la atención. Solo las cláusulas, por favor, Melissa. Por favor, le voy a agradecer que conecte su cámara para poderle escuchar y ver también. Solo que mi internet está fallando un poco. Por eso no la puedo activar. ¿Cómo? Mi internet está fallando un poco, no la puedo activar. Disculpe. Ok. Entonces empiece a presentar las cláusulas, por favor. ¿Las empiezo a leer? Sí, por favor, y a exponerlas, el por qué va de esa forma y por qué consideró, en su caso, cada una de estas estipulaciones también. Está bien. De conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias, primera, antecedentes. Manifiesta Rafael Antonio Linares Carrera que da en calidad de mutuo la cantidad de 150,000 quetzales al señor Ismael Sebastián Reyes Colindres. El contrato de mutuo se regirá de acuerdo a las estipulaciones siguientes. Yo seguí su ejemplo, licenciado, y lo estructuré así. El plazo del siguiente contrato es de 4 años contado a partir del día de hoy. Luego, la forma de pago. Establecí la cantidad que sería dada en mutuo, que se va a dar en amortizaciones mensuales de 3,000 quetzales cada una. Y también se establece como día de pago el 16 de cada mes. También establecí el interés sobre la cantidad mutuada, en donde el deudor debe pagar el 5% anual, pagaderos en forma mensual. También el lugar de pago. Solo determinemos algo ahí, porque ahí causa confusión. ¿Se recuerda cuando exponíamos la forma de hacerlo todo claro y que no diera lugar a inconvenientes? Ajá. Primero, los antecedentes como tal me resultan un poquito confusos porque, mire, da en calidad de mutuo. Yo lo que estoy viendo ahí es las estipulaciones, pero los antecedentes, ¿qué origina? ¿Qué le faculta a él para dar esa cantidad mutua? ¿Qué origina? Eso no está. Lo otro es, cuando usted establece y habla de los intereses, habla de pagará interés del 5% anual.
y después dice pagaderos en forma mensual. Entiendo que el interés es anual, pero pagaderos en forma mensual, ¿cuánto? O sea, ¿eso a qué cantidad va a ser efectivo? O sea, ¿cuánto va a ser la determinación del interés ya de forma mensual? Porque está diciendo que es anual y que lo va a pagar en forma mensual, pero ¿cuál es la cantidad que va a pagar en forma mensual ya con los intereses? Porque ya conoce cuál es la cantidad. Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad de intereses en sí para dejarlos todos establecidos y para que al final ese contrato no tenga ningún problema de determinación? ¿Qué haría usted? ¿Cómo lo corregiría? Aclarando un poco lo de intereses, porque yo lo tomé como el que estaba dentro de la cantidad de las mensualidades. Entonces creo que sería de estipularlo un poco acá. Sí, pero ¿cómo? Hágalo. Yo quiero ver su forma. ¿Cuál es la fórmula contractual utilizada? Pueden participar, compañeros. ¿Cuál es la fórmula contractual a utilizar ahí? Me permito, licenciado, participar. Yo considero que habría que sacar el 5% a los 150,000 y ponérselos a la mensualidad que deviene de los 150,000 dividido entre los 4 años, para que sea un poco más específico. Sí, podría ser, porque recuérdense que aparte de una cosa es el interés y aparte es la mora. Y aparte son otras situaciones que pueden derivarse de esto. O sea, yo puedo hablar sobre el interés, pero es que mire, Eli, que es que se atrasó, es más interés. No, no es más interés, porque el interés ya fue pactado. Entonces, el interés, el cobro por el interés es el mismo. Lo único que va a variar es la mora. Ya vamos a llegar a ver estos aspectos. Pero acá, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, a mí me regenera confusión el hecho de que se refiera a la cantidad del interés por ciento anual, 5% anual, y después que se refiera en forma mensual. ¿Pero cuánto? Buenas noches. Una pregunta también podría ser que esa cantidad se pagara, pero anualmente, que se quitara la mensualidad, el pago mensual y que se hiciera anualmente. ¿Cómo lo Podría ser, pero tiene que especificar acá, porque si lo va a hacer mensual, los cuales serán sumados a la cuota de pago, a la cuota mensual de pago, es decir, la cuota mensual de pago más el porcentaje de interés pactado. Liqui, se le ponemos, o sea, el 8% es anual y los pagos se harán mensualmente. Licenciado, buenas noches. Una pregunta mi idea es, por ejemplo, en este caso, si son 150,000, por ejemplo, el 5% quedaría en 7,500. Esos 7,500 sería de dividirlos, digamos, dentro de los 12 meses, y si allí va a pagar de una vez lo de la deuda, sería de sumarlo. Licenciado, buenas noches. Vea pues, lo conveniente en este caso, porque recuérdese que lo que cobra normalmente el acreedor en primicia son los intereses, no los deja normalmente al final. ¿Por qué? Porque al final, si va a querer cobrar solo los intereses, puede hacer que le diga, mire, pero si yo ya pagué capital, yo he abonado capital. Entonces, en dado caso, el pago, si en dado caso estuviera atrasado cuotas, el pago, lo normal es que se abone a intereses. Por eso es que le dice, mire, usted no ha abonado a capital. Entonces, el acreedor sí va a querer que se haga de esa forma. Sí está bien mensual. Yo lo que pensaría es indicar el interés y que va a ser sumado a la cuota mensual. Pero al final tiene que indicar cuánto es la cuota mensual más los intereses y lo demás para que esté totalmente terminado. E inclusive, acá algo que no me hicieron ver ustedes, la mora.
¿Qué pasó con la mora acá? No hay mora si se atrasa. No lo establecí. ¿Cómo plasmarían cómo plasmarían lo de la mora? ¿Quién me da la forma? Luisa Fernanda, por favor. Lick, buenas noches. No sé si puedo participar. La mora yo lo plasmaría tal vez en otro inciso, donde indico la mora, por ejemplo, yo en mi contrato le coloqué que le iba a cobrar la mora al que le presté dinero de 2 puntos arriba a la tasa de interés de la tasa del préstamo. Y que esa misma yo se la iba a calcular sobre los intereses y seguros y otros cargos que el cliente podría tener. Sí, pero recuérdese que a la larga tienen que tener cuidado acá de no caer en un contrato abusivo. Porque si ustedes quieren sobreproteger al acreedor, lo que puede pasar es que al final esto sea discutido en un juzgado y que se regule conforme a ley. Entonces, lo de la mora hay que pactar pues un porcentaje o una cantidad, lo que hacen algunos contratos, una cantidad dependiendo los días de atraso, por día de atraso. Entonces, eso tienen que tomarlo en consideración. Sí, Ashley. Licenciado, ¿y eso no podría establecerse en la parte, o bueno, el inciso de daños y perjuicios? No, aparte daños y perjuicios. Los daños y perjuicios es por incumplimiento del contrato. Es diferente a lo de la mora, ¿sí? Es diferente a la mora. Ahí no puede haber confusión. La mora es por incumplimiento de alguno de los pagos, ¿sí? Por atraso de lo injustificado de los pagos. En cambio, los daños y perjuicios es por incumplimiento contractual o por daños al bien o alguna otra situación, ¿sí? ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, solo una duda. ¿La mora la cobraríamos, por ejemplo, por día o por mes vencido? Ustedes ya lo ven eso. Normalmente es por día, porque recuerden que es el atraso. ¿Dónde inicia el atraso? Cuando A partir del día siguiente después del establecido en el instrumento. Exacto. Ustedes vienen y fijan un día de pago. Puede ser inclusive que las fechas de pago sean los primeros 5 días de cada mes, sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno. Después del 5 de cada mes, a partir del día siguiente, ya genera mora, porque ya incumplió, ya dejó de pagar en la fecha establecida. Entonces ya lleva un día de mora, independientemente sea 1 hora o 2 horas, y haga el pago, y ahí ya se le suma la mora, ¿me entienden? ¿Sí, Zaida? Buenas noches, Lick. Como lo manejan en algunos bancos, el tipo de la mora y el cobro de las cuotas, si son 150,000 y son a 4 años, serían, y la tasa es del 7%, aquí en los bancos lo divide. Los intereses, que son 875 quetzales, el capital que lo van a dividir por los meses, y la cuota. Que al final es un pacto de sus clientes, de sus requirientes, los comparecientes. Ellos son los que vienen y definen, mire, si se atrasa, yo quiero que me haga un pago de 200 quetzales por día de atraso. Yo lo estaba ofreciendo. Yo voy a tener que gastar, yo voy a tener que prestar. Entonces, dependiendo de los días de atraso, me tiene que pagar a mí también. Sí, así de esa forma. se podría manejar en la institución bancaria para ver si manejan algún método. Yo he visto algunos, pero quiero ver si alguno conoce un método distinto a este. Lick, buenas noches. Yo conozco un método que ellos calculan la mora sobre la cuota capital de... no sé si me escucha, Lick. ¿Quién más levantó la mano? Lick, buenas noches. Disculpe, licenciado, cuando es en caso de mora, hay que estipularlo también de una vez en el contrato cuánto va a ser. Sí, efectivamente, tienen que considerarlo en el contrato, porque si no lo consideran en el contrato, nos vamos a la ley. Y si la ley no lo determina,
la duda se resuelve en favor del sujeto obligado, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo como corresponde. Ok, sigamos, por favor. Otra pregunta, Aquí, perdón, ¿sí? tengo otra duda. Disculpe, ¿podría existir el mutuo sin que se cobren intereses? Sí, podría existir un mutuo sin que se cobren intereses, solo la pregunta del caso. ¿Será un préstamo entonces si no hay onerosidad? No hay ninguna ganancia. Porque en dado caso, recuérdense que esto es muy importante, la naturaleza del contrato. Si no es la persona, el acreedor no va a ganar nada a cambio, entonces no estaríamos ante un contrato de mutuo, estaríamos ante un comodato. Y en el comodato uno solo presta, pero sin ningún objeto a cambio, no me van a dar nada a cambio. Solo lo presto y me lo entregan. Igual yo presto un carro y me lo van a devolver nuevamente, pero no estoy ganando nada con eso. ¿Sí? Solo estoy haciendo un favor. La pregunta acá sería, ¿usted desnaturalizaría a alguien que haga un préstamo sin recibir nada a cambio? Porque los intereses son algo a cambio, ¿sí? Recuerde que los intereses a su vez le sirven para cobrar eso, para saber a cuántas cuotas tiene que cancelar esa deuda. Es decir, le presta 50,000 y le va a ganar 25,000, entonces los 75,000 los va a dividir en el tiempo que va a cancelar de acuerdo a las mensualidades o quincenas o como lo haya establecido ese préstamo dado. Pero al no existir interés, si usted presta 50,000 le va a tener que devolver. No sería mutuo. ¿Qué contrato sería acá? ¿Qué contrato sería acá? Carla Yesenia. ¿Un comodato, licenciado? Un comodato. Ese es el detalle. Entonces, eso es lo que le pido a ustedes que analicen. Siempre que se hagan una pregunta, pregúntense primero, antes de hacerla, si eso que ustedes quieren hacer en el contrato no desnaturaliza o no desvirtúa el objeto del contrato. Porque si yo voy a dar un dinero, ¿qué objeto tiene si no voy a recibir nada a cambio? Si yo lo quiero prestar, ¿qué objeto tiene? ¿Verdad? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, por favor. Acá yo les voy a agradecer que sean bastante analíticos con eso. Por eso es que yo los quiero llevar al análisis, no solo a hacer y a copiar, porque eso es bien delicado. Ya me he percatado que la mayoría, cuando yo les dejo una tarea, me remiten curiosamente, minutos antes de la clase, me remiten el contrato. Eso quiere decir que a última hora se pusieron a hacer eso. Eso no les va a ayudar en nada. Eso no les va a ayudar en nada. Hacerlo a última hora lo hacen con la premura, no analizan y les crea mucha confusión. Es más, se posibilita el hecho de que ustedes pidan copia y eso no es así. Yo les aseguro que si reviso la mayoría de los contratos, la mayoría son similares y no se trata de eso. Linda Michelle Velázquez Franco, por favor, levantó la mano y después comparte su contrato para seguir analizando esto, por favor. Licenciado, buenas noches. Ahorita estoy conectada desde mi celular, pero le puedo compartir el documento porque no tengo la computadora a la mano, no me encendió, está presentando fallas. Pero yo tengo una duda referente a este contrato de mutuo, porque es cierto, hay que establecer la cantidad de intereses que se van a pagar, pero mi pregunta va enfocada a, ¿es necesario también colocar qué tipo de intereses estarían trabajando en este sentido? Por ejemplo, existe la cuota nivelada y la cuota decreciente, y ahí es como un poco complicado porque cuando es nivelada, pues se asume que todas las cuotas mensuales van a ser de la misma cantidad, pero cuando es decreciente, ahí va a existir una variación, entonces es como un poco complejo colocar la cantidad de intereses, pero me surgió esa duda y mejor quiero preguntarle y salir de la misma.
Sí, efectivamente. Por eso es que solo se anota y se deja constancia de la cantidad de las cuotas de pago. Ya se sabe que las cuotas de pago van a ir precedidas del capital que se tiene que pagar versus el interés al que está afecto. Y aparte la cantidad de mora, que eso ya se deja establecido en una estipulación diferente. En cuanto a la cuota nivelada y todo lo demás, eso va a depender de instituciones bancarias, es totalmente diferente. Normalmente personas particulares, tanto eso. Lo que sí tienen que ver ustedes, y es mi consejo, es que independientemente de esas consideraciones, resguarden el derecho del acreedor a percibir el interés pactado. Y lo otro es que ese interés sea lo más razonable posible, o lo razonable posible. ¿Por qué? Porque si es un interés o es mucho interés, puede caer en usura. Y en un juicio puede atenderse a visualizarse desde ese punto de vista y a la larga que judicialmente se adopte el interés legal. Pregunta el millón, ¿qué sucede si en el contrato no se pactan intereses? Como decía Carla, se le olvidó al notario pactar intereses, no lo hicieron, tampoco asesoró a sus clientes. ¿Qué pasa en este caso? ¿Quién me dice? Lick, si después ellos quieren pactar los intereses, pueden hacer una ampliación de la escritura. Sí, pero ¿qué sucedió? No pasó y la persona empezó a incumplir el contrato. Lo incumplió y hay necesidad de llevarlo a proceso. ¿Qué pasa ahí? ¿Podría aplicarse el interés que esté estipulado en ley? Exactamente, normalmente se va a tomar el interés no regulable porque realmente no está en ley. ¿El interés legal cuál es? ¿Quién me dice cuál es el interés legal? Es la tasa activa que publica el Banco de Guatemala mensualmente. Sí, la tasa que normalmente se tiene para el interés bancario. Ese es el interés al cual va a estar sujeto. Entonces tienen que ver eso. Por eso es importante también poder asesorar bien a sus clientes. Pero veamos en cuanto a la redacción y no nos compliquemos tanto ahorita en esto. Ya vamos a ver esos pormenores quizás en una clase específica. Ahorita me interesa ver. Solo una consulta, sí, disculpe que lo interrumpa. Según su expertise, ¿la mora sería bueno calcularla en un porcentaje o una cantidad específica? Dígase 100 quetzales por día, 50 por día o un 5% por día. No sé si me Yo explico. preferiría, vea, porque independientemente de que ustedes calculen 5% por día, yo preferiría que lo calcularan y ese es mi consejo en cuanto a una cantidad, específica, porque si atienden a un porcentaje, esto puede ir en relación a 5% sobre qué, van a tener que limitar eso, sobre qué, sobre la cantidad atrasada o sobre las cantidades atrasadas. Imaginemos que puede ser mora un 3% de interés sobre la cantidad atrasada, sobre las cantidades adeudadas. Excelente, ¿A qué gracias. podría llevar a la otra persona o al deudor? Y va a ser más de mora que de otra situación. Esto vaya a ser más de mora que de interés. Puede llegarse a considerar el contrato de forma usuraria y pueda tener inconvenientes para que pueda llegar esto a un proceso legal. Entonces, por eso le digo, sea mejor que sea cierta y de forma segura cuánto es lo que tiene que pagar si se atrasa por día y ya solo pueda sumar y se lo sume, ya sabe que tiene que pagar la cantidad atrasada. ¿Sí? Tipo los Gracias, colombianos, ¿vale? Tipo los colombianos que prestan dinero que el otro día ya le deben. Sí, en el caso de los colombianos es diferente. Ya vamos a, quizás cuando tengamos una conferencia respecto a esto, vamos a ver algunos aspectos ahí, porque en caso de ellos, muchas veces hacen firmar a las personas documentos privados o pagarés, y pagarés que si uno lo lee realmente dejan mucho que desear, tienen mucho inconveniente, y estos pagarés difícilmente van a poder ser ejecutados. Por eso es que ellos, la mayoría de casos, acuden mejor a la presión o a la violencia física y ya llegan a los golpes
o inclusive ustedes se han dado cuenta que andan en los mercados con gente armada, o ellos andan armados. Entonces, ese ya es otro caso, eso ya es otra situación que debemos discutir en algún momento, que tiene que ver también con algunos notarios que se prestan a autorizar o a legalizar firmas en estos documentos cuando la gente no ha estado en presencia de ellos, ¿sí? Me decía un notario, yo preferiría decir acá que vino a mi oficina y reconoció las firmas. Ah, claro, pero muchos notarios, si ustedes se percatan en la realidad, no indican eso, sino hacen una legalización de firmas en presencia del notario, no reconocidas al momento de llegar con el notario, ¿verdad? Entonces ahí no funciona el término de la legalidad como tal y puede traer aparejada responsabilidad del notario. Ok. ¿Qué otro aspecto? Vamos a ver lo demás, solo quiero ver las cláusulas. Carol y María, por favor, presente su contrato. Vamos a verlo, quiero ver las siguientes cláusulas y lo demás, por favor. Muy bien, Lick. ¿De la primera Lick o de la segunda en adelante? Solo vean, miren, pues yo no sé si ustedes, porque para mí que se compartieron hasta las mismas minutas y lo hicieron todos al mismo tiempo. Si se percatan todos, esto es lo que no quiero que pase, porque están acomodando, le están haciendo un tacuche a alguien que tiene una necesidad y generar molestias. Entonces, si se pueden dar cuenta, los antecedentes es similar a lo que la compañera tenía. Miren, no cambió, no hizo nada, lo único que quería era únicamente, perdón, Carol, en este caso, pero yo estoy viendo similar el contrato a la compañera anterior. Y me imagino que esto, y si probamos con alguien más, es lo mismo. ¿Cuál fue el cambio? ¿Dónde está un contrato de manera diferente? ¿Dónde está la redacción propia? Sí, yo le soy sincera, yo tomé el contrato de un ejemplo de un libro, nada que ver con la compañera anterior, ¿verdad? Solamente fue una minuta que estaba en un libro. Eso es lo que quiero yo evitar, es que no se trata de copiar, compañeros, no se trata de copiar. Independientemente de los libros, no se trata de copiar, yo por eso les estoy enseñando a ustedes redacción, porque quiero que su criterio vaya ahí, que ustedes sepan cómo redactar, yo no solo quiero que copien de libros, eso es lo que he querido evitar con ustedes. Bueno, sigamos, por favor, cláusula segunda, quiero ver cómo lo consignó a partir de la cláusula segunda, por favor, y empiézanos a exponernos eso. Ok, entonces dice, cláusula segunda, expresa el señor Oscar Alberto Argueta Escobar que se declara deudor del Banco Universitario Sociedad Anónima, por la cantidad mutuada de conformidad con las estipulaciones ya establecidas, las cuales acepta expresamente. Declara que para los efectos de este contrato, renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que elija. El acreedor señala como lugar para recibir... Solo lea bien. Permítame, Carolyn. Solo, por favor, lea como tiene que ser. Respetemos comas y todo. Quiero que comprendamos eso. Para eso necesito que usted dé una lectura como corresponde. Por favor. Ok. Cláusula segunda. Expresa el señor Oscar Alberto Argueta Escobar que se declara deudor del Banco Universitario Sociedad Anónima por la cantidad mutuada de conformidad con las estipulaciones ya establecidas.
las cuales acepta expresamente. Declara que para los efectos de este contrato renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que elija el acreedor. Señala como lugar para recibir notificaciones su actual residencia ubicada en 15 Avenida 3-42, zona 11 de esta ciudad capital, comprometiéndose a dar aviso por escrito en forma anticipada de cualquier cambio de su residencia en el entendido de que si no lo hiciere se tendrá por válidas y bien hechas las notificaciones y avisos que ahí se le hicieron. Continúe, por favor. Tercero, el deudor manifiesta que, en garantía del cumplimiento de la obligación que hoy contrae, expresamente constituye hipoteca a favor de la entidad acreedora sobre la finca de su propiedad, inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, al número 117, folio 70, del libro 89, del Departamento de Guatemala, sin construcción con el área, medidas y colindancias que constan en su debida inscripción registral, incluyéndose en la hipoteca todo cuanto de hecho y por derecho corresponden al mismo. Cuarto, saneamiento. Manifiesta el deudor que sobre el bien inmueble descrito en la cláusula primera no pesan anotaciones, limitaciones y gravámenes que puedan afectar los derechos del acreedor, por lo que la infrascrita notaria le invierte las responsabilidades legales en que incurre si lo declarado no es cierto. Quinto, protocolización. En virtud de lo anterior, procedo a protocolizar en el registro notarial a mi cargo el documento identificado en la parte superior izquierda de este, el que pasa a formar parte del protocolo correspondiente al folio 20, quedando en la hoja de papel protocolo número de orden 112, 117, 150 y de registro 1307. Sexto, el acreedor acepta expresamente la hipoteca que sobre la finca se constituye a su favor. ¿A qué documento se refiere ahí, Caroline? ¿A qué documento se refiere la protocolización? Al contrato de mutuo. Contrato de mutuo, pero si ese es el contrato de mutuo, ahí se procede a protocolizar en el registro notarial de mi cargo el documento identificado en la parte superior izquierda de este, el que pasa a formar parte del protocolo. ¿Qué documento es ahí? Que me queda duda porque dice identificado en la parte superior izquierda de este. ¿Cuál? ¿O alguien logra ver cuál o logró ver cuál era? Pues yo me refería con el número de este. Es que yo quiero saber cuál es ese documento, porque está protocolizando un documento, pero no me queda claro cuál es. Sí, ¿A qué documento se está redacción no está refiriendo? bien. Flick tal vez podría ser del plano. ¿Cuál es? Pero ¿dónde está ahí el plano? En dado caso, tuviera que dar alguna cláusula, pero ahí dice en la identificado ¿Hay algún documento identificado en la parte izquierda de la escritura o del instrumento? ¿Cuál? Lick, yo pienso que se refiere al número de la escritura que ella está faccionando en ese momento. Sí, yo me refería a este. Al número de escritura, pero se protocoliza el número de escritura, compañeros. Es una cláusula protocolar. Eso usted lo faccionó, Carol, y por eso le pregunto, ¿qué documento se refiere? Porque me está dejando mucha duda acá. Sí, tal vez no lo redacté en la forma correcta. Licenciado, buenas noches. Yo recuerdo que usted en lo de cuando vimos la grabación en YouTube habló de lo de la solicitud de protocolización y en el cual indicó que habían las dos formas de protocolizar.
que es directamente a través del acta de protocolización y dentro del instrumento público. En esta ocasión también nos decía lo de la propiedad horizontal en el artículo 1202. Al menos en lo personal de mi instrumento, yo no hice protocolización, porque según yo, no lo creí conveniente, pero no sé. Vean pues, yo les pedí un documento donde pudieran ustedes respetar las cláusulas que yo les había enseñado, porque si no, ¿cuál es la gracia que yo les esté enseñando a esos jóvenes? Que yo les esté enseñando redacción también de cláusulas especiales. Por ejemplo, solo acá tengo la sexta, la aceptación, y ahí terminó el contrato. ¿Qué pasa con la cláusula suspensiva, la cláusula resolutoria? ¿Qué pasa con eso? Vean, jóvenes, yo les voy a decir algo. Perdón, pero ustedes me han orillado a eso en este momento con lo que yo estoy viendo de redacción. Denme un segundo, por favor, denme un... Ok, entonces vean pues. Yo sí quiero escuchar, jóvenes, independientemente de esto, porque si me pongo a revisar lo demás, yo les aseguro que vamos a seguir teniendo inconvenientes. El hecho que yo les indicara a ustedes que habían dos formas de protocolizar, que yo me quiero hacerla en un acta ahorita. Yo lo que les estoy enseñando es un contrato. Y es que podemos integrar la protocolización en una cláusula. No les di ni en ese contrato, pero ¿qué sucede si hubiera un documento, como por ejemplo los clientes hubieran realizado un plano para estar seguros de las medidas y realmente quisieran protocolizar ese plano? ¿Será necesario o no será necesaria la protocolización entonces? Ese es el detalle. Lo otro, y que me genera un poco de zozobra en cuanto a lo que yo les estoy dando. ¿Qué sucede con la cláusula suspensiva o resolutoria que yo les pedí? ¿No son necesarias en este contrato? ¿No pueden haber cláusulas suspensivas o cláusulas resolutorias? Licenciado, por ejemplo, yo en el mío,
Voy a Justo ver lo una coloqué de... cláusula indemnizatoria o porque les digo yo algo, yo tenía en el entendido, podíamos analizar precisamente esas cláusulas y yo ya los podría guiar si realmente habían accionado bien una cláusula suspensiva o resolutoria, una condición suspensiva o una condición resolutoria para poderlos guiar. Licenciado, yo le Pero puedo acá leer no lo que tengo yo yo coloqué. eso. Por favor. Yo coloqué la condición suspensiva. Manifiesta la mutuaria que se realizarán las anotaciones en el registro de la propiedad para ser operada y constituida la hipoteca a favor de la mutuante. Y puse como condición resolutoria, la mutuaria acepta que el incumplimiento en cualquiera de los pagos a los que está obligada por medio de ese contrato, así como al incumplimiento de operar y constituir la hipoteca a favor de la mutuante, esta misma tiene la facultad de pedir la reclamación de la suma de dinero mutuada en el presente instrumento sin necesidad de notificación o declaración judicial alguna. Sí, va. Si quiere, Carol, por favor, deje de presentar su documento y Kimberly, por favor, presénteme su documento. Vamos a analizar esas condiciones. Yo se lo mandé a su WhatsApp, licenciado, porque estoy desde mi celular, pero las personas verán todo el contenido. Deseas, me pide como que desee una grabación y todo eso, entonces, no sé, yo se lo mandé a usted en su WhatsApp, si gusta lo puede abrir. Todavía no lo tengo. Voy a volver. Ah, espérame, ya lo tengo. Anterior, ajá. Ya lo tengo acá. Gracias. Sí, dame. Ok. Bueno, veamos esto, pues es muy importante que ustedes empiecen ya a tener criterio porque en la práctica, créanme, muy difícilmente van a tener a quien le pueda preguntar. Son muy pocas personas, muy pocos profesionales los que realmente conocen la redacción notarial, a muchos no les gusta. Imagínense que a ustedes les tocara ser los acreedores o ser los deudores. Es importante que manejen esto, por favor. Veamos pues. Ok, bueno, veamos acá, saneamiento, mutuaria acá, yo preferiría la acreedora o el acreedor, ¿sí? Porque mutuante o mutuaria, está bien, pero ¿saben por qué yo utilizo estos elementos? Porque para las personas es más fácil saber quién es el acreedor y quién es el deudor. Si yo le digo mutuante, mejor. Porque al final el contrato se redacta para que ellos lo entiendan, ¿sí? Entonces, yo prefiero eso. Pero ok, veámoslo acá. La acreedora que sobraría en bien inmueble escrito en la cláusula primera no pesan anotaciones. Ok, cláusula primera. Veamos en la cláusula primera qué dice. Ok, pero solo pregunta acá, no hay, en la cláusula primera no hay bien. ¿Cuál es el problema de redactar acá? Acá veo un problema. ¿Se dan cuenta de solo tomar un contrato, una minuta y solo cambiarle información y acomodarle algo? Que acá en la cláusula primera no está escrito el bien inmueble. ¿Qué bien inmueble? Era, no sé por qué, era Jóvenes, cláusula tercera. Era la cláusula tercera, porque yo en la tercera coloqué garantía. Ajá. Ahorita yo tengo también acá mi ¿cómo se llama? Mi documento.
por colocar tercera, primera, porque yo al menos coloqué todo lo de, digamos, en la tercera, que fue lo de la garantía, que la mutuaria, pues en garantía del capital mutuado, pues sobre los intereses pactados, gastos y las cosas necesarias, constituía expresamente hipoteca a favor de la mutuante, que en este caso sería la acreedora, ¿va? Y que la hipoteca la deberá ocupar en primer lugar sobre el inmueble de su propiedad inscrito en el Registro General de la Propiedad Zona Central, y allí coloqué, ¿verdad? Pero vea pues, solo pregunta, permítame. Bien inmueble descrito en la cláusula primera, tuvo que acreditar el derecho de propiedad. Tuvo que haberlo acreditado. ¿Cómo lo acreditó ahí? Porque para yo dar un bien inmueble de garantía, tengo que acreditar ese derecho de propiedad. ¿Cómo lo legitimó ahí? Eso se Ven, por eso es importante, porque solo vean, no es por molestarles a ustedes. Permítame, David, no es por molestarles a ustedes, pero imaginemos que a mí me tocara que ver este contrato. Yo ya iría, y miren qué feliz me pondría, porque si yo fuera si mi cliente fuera el que quisiera impugnar esto, yo ya le estuviera anotando varias situaciones donde puedo impugnar ese contrato y donde puedo dejar sin validez el mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí, el saneamiento, ¿dónde está el bien inmueble descrito en la cláusula primera? Ahí se equivocó. Solo es un error formal. Usted dice, no, es que me estoy refiriendo a la cláusula tercera, pero ahí no lo dice. Ahí dice cláusula primera. Lo otro es, no pesan anotaciones, limitaciones o gravámenes que puedan afectar los derechos de la mutuante. Bueno, digamos así, de la acreedora. ¿Sí? ¿Quién está haciendo eso? Manifiesta, continúa manifestando la mutuaria, aquí es donde les digo yo, para que no se confunda, la deudora, que en la garantía el capital mutuado, perfecto. Constituye expresamente es un término que realmente ahí resulta innecesario. ¿Por qué? Porque lo escrito es expreso o no es expreso. Pregunta, si yo lo estoy plasmando en un documento, ¿eso es expreso o no? Expreso o tácito, dos términos que deben separarse. Lo expreso o lo escrito, lo tácito es lo que se puede sobreentender, pero en este caso está escrito, entonces es expreso. El consignar expresamente resulta redundante porque está escrito. Constituye hipoteca, ahí sí. ¿Ven dónde tienen que tener cuidado? Tengan cuidado con el abuso de las mayúsculas. Ya les dije que yo preferiría que ustedes, por ejemplo, un buen notario supiera redactar. Si quieren, todavía quieren abusar un poquito, hagan esto, pues tal vez no me causaría tanto inconveniente. Pero así, para que no abusen de las mayúsculas. Por ejemplo, no hace falta que griten en el documento, incluso lo pueden, en el documento, inclusive lo pueden ustedes remarcar. ¿Qué hay otro uso mayúscula? ¿No? O sea, ya se sabe, el que va a leer sabe qué tipo de garantía o hipoteca de inscripción va a ocupar, inscripción de garantía va a ocupar dentro del registro respectivo. Ok. Sobre el bien inmueble de su propiedad inscrito en el registro de la propiedad de la zona central, ok. Perfecto. De Guatemala. Ok. Lo cual, ahí cómo sería, cómo garantizarían ustedes o cómo acreditarían ese derecho de propiedad. Alisma, de ahí, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo acreditarla? Sí, David. ¿Puede ser con la certificación extendida por el Registro General de la Propiedad? Sí. ¿Con el testimonio? Puede ser con la certificación o puede ser con el testimonio. El testimonio. ¿Sí? El testimonio, entonces lo cual acredita con el testimonio de la escritura pública número 25, autorizada por el infrascrito notario, por el licenciado tal y tal, por la notaria o por el notario tal y tal, ¿sí? Si quiere le ponen número de colegiado, en fecha tal y tal, en la ciudad de Guatemala,
o en la ciudad de Quetzaltenango, o en el municipio de departamento de Quetzaltenango, según como esté en el testimonio, porque ustedes al final lo que están ahí es acreditando ese derecho de propiedad, pero aquí no está acreditado. ¿Qué me asegura a mí que ese derecho de propiedad legalmente quedó acreditado? ¿Qué sucede si la persona no se lo acreditó y solo le dijo que era propietario? Cuando llega el registro de la propiedad y la finca no aparece a su nombre, ¿qué va a hacer? Por eso es importante acreditar el derecho de propiedad. ¿Ya? ¿Puede ser certificación, una certificación completa de la finca? Sí, puede ser, pero es mejor el testimonio respectivo, porque la ley al final lo que sugiere es el testimonio. Y es más, le impone al notario la obligación de razonar el título respectivo, es decir, tiene que razonar ese testimonio. Cuando ustedes finalizan, alguien me decía, licenciado, ¿cómo se hace? Yo ya le voy a enseñar, pero forma práctica, toman el testimonio y el notario viene, lo puede hacer a mano o a máquina y razón, que se sienta para hacer constar que el señor tal y tal, o sí, según consideren ustedes, realizó contrato de compraventa con una tía hipotecaria en fecha tal y tal a favor de tal y tal persona. ¿Sí? Y ya. La mayoría de notarios no lo hacen. Yo espero que ustedes sí lo hagan, porque eso facultaría para que esa persona ya no pueda utilizar el testimonio con alguien más. Si ustedes no lo hacen, con ese mismo testimonio, la persona puede ir y venderle esa misma propiedad a alguien más posteriormente, porque el testimonio no está razonado. Por eso es que en primicia solicite mejor el testimonio para poder acreditar el derecho de propiedad, no la certificación, que si pueden utilizarla, sí, pero no es la idónea. Lo idóneo es el testimonio, por favor. Ya encontramos una. Veamos la condición suspensiva. Esto me interesa. Vean pues. Condición suspensiva. Manifiesta la mutuaria que se realizarán las respectivas anotaciones en el registro de la propiedad para ser operada y constituida la hipoteca a favor de la mutuante. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. Vean pues. Código de notariado. Volvamos nuevamente al artículo 29. Artículo 29. Dentro de las obligaciones, inciso 11, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto contrato y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. No hace falta que sea consignado dentro de una cláusula suspensiva. Realmente eso no es suspensivo, eso es obligación de las partes, ¿sí? Las partes deben de acudir al registro para ser operados como conviene, ¿verdad? Sí, Darling. Perdón, licenciado, se me activó, me disculpa. Bueno, entonces vean pues, sí, Orlando. Una pregunta, Lick. ¿Será que todos los contratos llevan esas cláusulas que usted nos estaba indicándole? ¿O algunos no las llevan? No todos los contratos, no todos los contratos, por desconocimiento, por muchas cosas, los notarios no saben cómo trabajar esto. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren realmente dar una buena asesoría, son ustedes los que van a decidir, dependiendo la voluntad de sus clientes, si estas cláusulas quedan ahí. Porque muchas veces los clientes llegan y ellos con sus palabras le van a expresar lo que quieren y quieren que se les ponga una condición. Por ejemplo, en este caso podría llegar un cliente a su oficina y les puede decir, licenciado, solo que mire, yo quiero que antes de que yo le dé el dinero en préstamo, o sea, la cantidad de préstamo yo se la voy a dar, pero quiero que antes que le dé el préstamo esa cantidad, él venga y me circule el bien inmueble porque hay otras personas que pueden invadirlo. Es una cláusula suspensiva. En el momento que le entregue la cantidad mutuada, es porque ya la persona tuvo que haber circulado el bien inmueble, ¿sí? Entonces, va a circular el bien inmueble, mire, ya lo circulé, aquí están las fotografías, aquí está todo, deme el dinero. A partir de ahí, empieza como tal, y el contrato queda perfecto, pero mientras tanto, se mantiene suspendido. ¿Ya me entienden?
Entonces, no puede sujetarse al cumplimiento de las obligaciones a ninguna de las partes porque hay una condición suspensiva. Por eso es que se lo estoy enseñando. Que si todos los contratos llevan eso, en la práctica muchos no lo hacen, pero como les vuelvo y repito, ¿qué tipo de notarios quieren ser ustedes? Porque yo les puedo enseñar contratos sencillos, sin mayor inconveniente, sin mayor problema con esto, solo darle la teoría. Pero ¿a dónde los va a llevar esto? Cuando no queremos ser del montón, Lick. ¿Cómo? No queremos ser del montón, queremos ser especiales. Ese es el detalle. Entonces, vean, ya les di el ejemplo de una cláusula suspensiva. ¿Entendimos este ejemplo? ¿Por qué es una condición suspensiva? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Que en el bien inmueble ya pese una hipoteca que esté cancelada, pero que la carta total de pago no esté operada o no esté presentada en el registro de la propiedad. Entonces, por lo tanto, esa hipoteca no esté cancelada. Viene el cliente y le dice, mire, aquí tengo la carta total de pago, pero no he presentado el testimonio en el registro de la propiedad, pero aquí lo tengo. Mire, ya está cancelado. Pero los clientes quieren fijar ese día al plazo. ¿Cuál podría ser una condición suspensiva? Ahí sí, Kimberly Michelle, que se opere previamente esa condición, ese testimonio para que se levante esa hipoteca. Entonces, la hipoteca que usted hace mención que va a ocupar el primer lugar, ahí sí estaría ocupando el primer lugar. Pero si no, ¿cuál sería otra obligación del notario? Hacer ver que en el registro de la propiedad aparece una inscripción hipotecaria a favor de tal y la describe. Donde manifiesta la deudora que ya ha cancelado la cantidad otorgada o dada en préstamo mutual, presentando en este acto el testimonio de la escritura pública número tal y tal, autorizada por el notario y todo lo relacionado, donde consta, en la cual contiene carta total de pago. Y hace mención a eso. ¿Sí? Ya relacionó eso y se dirige a la condición suspensiva para que el contrato pueda tener validez, ¿ya? Para que pueda surtir efectos legales. Si no, no. ¿Ven lo importante de redactar uno desde el inicio para que uno esté enterado de esto? ¿Ya? Ahí sí podría ser condición suspensiva. Condición resolutoria. ¿Cuál podría ser la condición resolutoria? ¿Quién me dice? ¿Quién me da un ejemplo? Ya les di 2 ejemplos yo. ¿Quién me da un ejemplo de la condición resolutoria? Los pagos son obligatorios. Acá no lo vería yo tanto como condición resolutoria, porque si no paga, el contrato se ejecuta. Condición resolutoria, ¿cuál podría ser? Ya recibimos una clase solo de esto. Ya tuvieron ustedes oportunidad de ver una conferencia específicamente sobre esto. Denme ejemplos de una condición resolutoria en este tipo de contratos, jóvenes. Licenciado, yo en mi contrato coloqué que si el deudor como que incumplía hasta 1 año de las mensualidades, el tiempo o el plazo en el que se había estipulado anteriormente se reducía a la mitad, teniendo que restituir la cantidad mutuada al acreedor en menos plazo, pero no sé si está bien. No, ahí son más que todo situaciones de incumplimiento, pero esas pueden darse en las estipulaciones. Pero tanto como devolver, ¿qué le garantiza que eso se va a devolver? Y si no, se las devuelve. Para eso son los daños y perjuicios. Por cualquier situación que pueda venir en estos casos, ¿ya me entienden?
Ok, conducción resolutoria podría ser, imagínense en el caso de un bien inmueble. Y el bien inmueble que está dado en garantía, recuérdense que por eso es que algunos bancos, dentro de sus cláusulas, consignan que la deudora permitirá supervisiones por parte del banco para determinar que la garantía pues sigue siendo suficiente respecto a la cantidad deudada. No sé si han visto algún contrato de ese tipo. Civic, donde ¿Sí? autorizan el personal ¿Qué del podría banco hacer? llegue. Imagínense ustedes. Sí, imagínense ustedes que venga, se le faculta al personal del banco para eso, pero que venga la persona y dice, bueno, tengo que pagar el crédito, construí y ahora lo que quiero es, voy a instalar una cohetería ahí, pone una cohetería y empieza a hacer cohetes, bombas y un montón de cosas que sirven para las ferias ahí. Y puede llegar un día y de repente una de estas, de este material se activa y destruye todo el bien. ¿Afectará la garantía ahí o no afectará la garantía? Sí afecta porque baja nosotros en el banco le llamamos que es el riesgo que corre al sufrir la pérdida de la garantía del crédito. Exactamente. Puede ser eso, puede quedar eso dentro de una cláusula resolutoria donde se le prohíba al deudor, porque recuerde que el banco no se queda con la propiedad, ¿sí? Tampoco es objeto del mutuo o de la hipoteca, la garantía hipotecaria, que el acreedor se quede con el bien, sino eso es resultado de no encontrarse forma de pago y por lo tanto ya en subasta se busca el remate de bien y si no aparece alguien que esté dispuesto a quedarse con el bien, el acreedor sí hasta ese momento puede solicitar que el bien se le adjudique con forma de pago, pero no antes, o sea, no pues, derivado del incumplimiento del contrato. Entonces, como condición resolutoria sí se le puede pedir al deudor que ingrese sustancias inflamables o algunas situaciones que puedan poner en riesgo la estructura del bien inmueble, ¿sí? Eso sí podría ser. ¿Qué otros ejemplos se les ocurre a ustedes acá? Sí, David. Tal vez podría ser una condición resolutoria la forma de entrega de los fondos en cuestión de los bancos. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando son construcciones de vivienda y son viviendas proyectadas, el banco puede dar dentro de su resolución, darle el dinero conforme avance la obra. No, porque entonces no sería una condición resolutoria. Sí, no podría ser una condición resolutoria porque en el mutuo se establece la cantidad completa de pago. Quizás una estipulación que el dinero da otorgado préstamo le va a ser otorgado al deudor en cantidades mensuales. Eso tal vez sí puede ir, que se le va a ir dando, por ejemplo, cada mes, porque conforme avanza la obra, eso no tiene certeza de tiempo. Y cuando hay incerteza en el tiempo, puede causar a que al final es cuando se va a cumplir la obligación. Mire, ya terminé, pero no me ha dado lo del préstamo. Y recuérdense que el mutuo es para algo. Por ejemplo, alguien que va a construir quiere el dinero para poder hacerlo, pero si le van dando el dinero en pagos, eso no se lleva, no se cumple con el fin del préstamo como tal. Entonces, sí puede quedar en una estipulación si alguien lo aceptara así, sí puede, pero obviamente habría que considerar qué tanta afectación podría tener el deudor al momento de estar recibiendo, concretando la obra para la cual solicitó el préstamo. Esto es diferente. Ok. Resolutoria, ¿podemos consignar eso? Sí, David. Perdone, es que se me ocurría otra, por ejemplo, cuando los bancos también, si dan el financiamiento exclusivamente para vivienda familiar,
En este caso, el banco puede dejar también como condición resolutoria que solo no la puede dar en alquiler. Sí, para otras personas. podría ser, aunque vean cuál es el problema acá. Vean cuál es el problema acá, y es muy importante lo que dice, porque en algunos casos yo he visto que lo han hecho, pero ¿cuál es el inconveniente? Primero, el banco ya tiene la hipoteca como garantía de pago. Recuérdense cuáles son los elementos de la garantía hipotecaria. Primero, tiene derecho a perseguir el bien en cualquier mano donde se encuentre. Si en dado caso puede ser que la persona lo vende, la garantía hipotecaria pues tiene esa particularidad que no importa quién sea el dueño, ejecuta la garantía y recupera el bien, no importando quién sea el dueño en ese momento. Los bancos pues tienen cierta garantía diferente donde este derecho real los premia a ellos porque el vendedor no puede vender el bien, no pueden enajenar el bien sin consentimiento de ellos. Ahí tienen otro resguardo. Pero bueno, si fuera una persona particular, sí podría darse que el vendedor sí pueda vender el bien porque la garantía hipotecaria no subsume las facultades o los derechos de la propiedad, ¿sí? Es decir, el propietario sigue teniendo el uso, goce y disfrute, la enajenación y la reivindicación del bien, ¿ya? Eso es importante. Si vengo yo como acreedor hipotecario y yo le prohíbo que la persona haga uso efectivo de su derecho de usufructo, me estoy metiendo a quitarle facultades del derecho de propiedad. Entonces, ¿cuál es la intención de la garantía hipotecaria si al final les voy a estar prohibiendo que use el bien como corresponde o que disfrute de los frutos de la propiedad? Entonces ahí entra en pugna y podría inclusive considerar esto como algo que perjudica al deudor y que pueda inclusive pues tener cierta consideración si se llevara a términos judiciales. Sí, Carla. Licenciado, buenas noches. Y que sea que no se pueda alquilar la vivienda como para tener un negocio que ponga en riesgo el inmueble. Por ejemplo, una venta de gas o una expendio de esos de Eso es diferente, Carla. fuegos artificiales y todo Eso es diferente porque si el bien es suyo y no está dando nada de garantía, usted decide, usted tiene libre disposición para rentársela a quien usted quiera. Pero, por ejemplo, yo, si me tocara que rentar un bien y me dijeran, mire, es que lo quiero para poner una cohetería, yo lo pensaría 2 veces porque entonces tendría que consignar una cláusula de daños y perjuicios donde si la persona, derivado del uso indebido o manipulación indebida de esas sustancias o materiales que puedan poner en peligro, en riesgo la estructura del bien, podría afectar la propiedad. Entonces podría considerar una cantidad de daños y perjuicios si eso se cumpliera. Es decir, si se cumple, entonces afecta el bien inmueble, me tiene que pagar esa cantidad en daños y perjuicios, ¿ya? Dentro del contrato de arrendamiento, ¿sí? Pero aquí estamos viendo un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, ¿ya? La garantía ya está establecida. Entonces, la garantía hipotecaria ya está establecida, ¿para qué le voy a limitar yo el derecho de uso y disfrute del bien? Ahora bien, ¿qué sí puedo hacer? Prohibirle que dentro del bien inmueble se introduzcan este tipo de materiales para que no afecte la garantía, porque ahí yo no me estoy metiendo con su derecho de uso y disfrute del bien. Pero efectivamente esos materiales pueden afectar la estructura y entonces la garantía se va a disminuir. ¿Y con qué voy a respaldarme yo después si ya no tengo cómo asegurar que pues el dinero que yo di regrese en la misma forma? ¿Ven la importancia de entender eso? No sé si estamos ahí, Carla, si me entendió esto. Pues más o menos, licenciado, porque, o sea, me dice que no puedo como limitar el uso de la vivienda, pero que tampoco se pueden meter esos, ¿cómo? Es que no, me perdí. Vea pues, Carla, ubiquémonos. Permítame. Son 2 contratos diferentes los que ahorita le acabo de relacionar. Si va a ser un contrato de arrendamiento usted, un contrato de arrendamiento no hay garantía hipotecaria. Usted va a arrendar, póngase usted en el caso de arrendante, usted va a tener una propiedad y la va a rentar.
¿Qué contrato va a faccionar? Un contrato de arrendamiento. Dejemos este contrato que tiene en pantalla de este momento. Usted lo va a arrendar, usted puede arrendarlo a quien quiera. Inclusive a alguien que quiera instalar una cubetería, está bien, lo puede hacer. Pero sugerencia personal. Ese material puede poner en peligro la estructura del bien inmueble de su casa. ¿Qué pasa si estalla y la persona, estalla algo ahí, la persona viene y se va? Usted va a ejecutar el contrato de arrendamiento, obviamente, y puede hacer que trate de deducir daños y perjuicios. Pero la persona dentro del contrato, usted jamás consignó una cláusula de daños y perjuicios donde tomara en consideración que ese material pudiera afectar el bien inmueble, la estructura del bien, y la perjudicada fuera usted, ¿ya? En cambio, si ejecuta el contrato ya que lleva consignada una cláusula de daños y perjuicios, tiene la ventaja de que en la práctica, pues, por lo menos al ejecutar esto en tribunales, va a tener la cantidad que necesita para volver a construir o realizarle las reparaciones al bien inmueble. Contrato de arrendamiento, sí puede usted arrendar y hacer con su propiedad lo que usted quiera, ¿ya? Salgámonos de ahí, pasémonos a este contrato nuevamente. Mutuo con garantía hipotecaria. Yo, acreedor, tengo la garantía. Yo no puedo limitarle a usted que usted rente el bien, que usted haga uso y disfrute el bien como usted crea conveniente, porque usted es la propietaria, ¿sí? Pero como yo le di una cantidad en préstamo a usted, yo necesito resguardar mi garantía, que realmente la garantía esté intacta para cuando, si usted no me paga, pues yo pueda ejecutar. Y que por lo menos, si se va a rematar el bien, que alguien me pague la cantidad idónea para que yo recupere eso que he prestado, ¿me entienden? Que yo no salga perjudicado. ¿Qué sí le puedo imponer como condición resolutoria? Que si derivado de la introducción de sustancias inflamables o que puedan poner en riesgo la integridad o la estructura del bien inmueble, pues el contrato quede resuelto y por lo tanto me vaya yo a juzgado. Ya no espere que me termine de pagar las cuotas ni nada, sino que yo el contrato lo pueda resolver en ese momento e irme a juzgados para que me termine de pagar como corresponde. ¿Sí? Eso sí puedo hacer. Alguien me dirá, mire, Lick, pero es que, y si me sigue pagando y todo, y desde después se encarga. ¿Qué pasa si mi asesor fuera al banco? Por ejemplo, si el banco me pidiera la asesoría, ¿cómo podría solucionarse eso? Pedirle a la otra parte o al deudor que quizás, para no llevar esto a resolución, que me otorgue otro bien inmueble en garantía. Entonces, ahí en la cláusula resolutoria bien podemos consignar que si no se otorga un bien o no se amplía la garantía, entonces se conviene en resolver el contrato o el contrato queda resuelto. Esa podría ser también otra situación. No sé si estamos ahí. Sí, sí, ya. Le entendí. Gracias, licenciado. Perfecto. Licenciado. Por favor. Con relación también a las sustancias ilícitas, así que se pueda decir narcóticos o algo así, también se puede ver comprometida la garantía, ¿va? Porque podrían también allanar dicha vivienda, clausurarla o incluso hasta extinguirla, ¿va? Imaginémonos el caso de un local comercial en un centro comercial. Efectivamente, si pasa eso, en el bien inmueble puede poner en riesgo la garantía como tal, porque el local comercial pues se resuelve de esa forma, y si lo tienen clausurado y todo lo demás. Pero habría que considerar también los aspectos y lo que cada uno de sus clientes les va a solicitar en su momento, ¿ya? Para no llevar esto también a hacerlo tan exagerado, sino solo lo necesario, solo para resguardar a las partes, ¿sí? En cuanto a renuncia al fuero del domicilio, esto sí me parece importante porque aquí ustedes resguardan de que no van a, de que si por ejemplo, el acreedor se va a Petén, que no lo vaya a demandar a Petén, ¿me entienden? Sino que sea acá dentro de la capital para que ustedes no se les, no les cree confusión el incumplimiento de pago. Otra de las cosas, no van a ser como los de las tarjetas de crédito.
Ustedes saben que, y les digo yo porque yo trabajé en una institución bancaria, precisamente en el área de créditos y cobros. Para demandar a las personas maliciosamente, veían dónde vivía, dónde tenía la radicación de su último domicilio. Y, por ejemplo, habían personas que estaban en Escuintla y los demandaban hasta Petén. Y si vivían en Petén, los demandaban en Escuintla y así sucesivamente. Porque las partes renunciaban al fuero de su domicilio y, ojo, se sometían a la jurisdicción que el acreedor designara como válida o que designara el acreedor. No la contemplaba ahí en un lugar estipulado, sino la dejaba así libre para que el acreedor decidiera. Imagínense las personas, no solo el hecho de para buscar a alguien, algún notario, un abogado que les respondiera o les patrocinara ahí. ¿Dónde iba a tener dirección para recibir notificaciones? No podía utilizar uno que la capital, tenía que ser alguien que estuviera allá y que al final pudiera llevar el caso. ¿Cuánto le generaría eso? Por deudas de 3,000, 2,000. Habían personas que preferiblemente para evitar todo ese desgaste mejor cancelaban y viajaban solo para solicitar o para ir a dejar el documento y solicitar ya su respectiva constancia de pago y por lo tanto, pues, darle cumplimiento a esa obligación que dejaron pendiente, ¿verdad? Únicamente por ese aspecto es que yo sí les sugiero, si a ustedes les tocara un contrato de estos, que lo dejaran estipulado para no dañar a las partes también, para que las partes pues no salgan afectadas, ¿verdad? Ok, Sandy Rivera, vean, esto les afecta a las personas que, por eso es que yo sí soy del criterio que debe haber una ley que regule las tarjetas de crédito. Daños y perjuicios por las razones antes consideradas. A ver, para agregar el concepto de daños y perjuicios, la cantidad de 20,000 quetzales en un solo pago, los cuales si no se hicieran efectivo voluntariamente, facultan a la otra parte para solicitarlos judicialmente. Facultan a la parte dañada, si lo quieren ustedes considerar de esa forma, para que quede más delimitado y no tengan inconveniente de saber a quién le tiene que pagar a quién. Anotación preventiva, esto es importante. Esta parte de acá, por ejemplo, lo que me decía Orlando, mírale, ¿será que todos los contratos llevan esto? No. Pero pensemos en algo. ¿Qué sucede, Orlando, si usted es el acreedor, usted da una cantidad en préstamo y posteriormente, y me surge a mí la duda, posteriormente viene usted y hacen el contrato, y en el contrato no se consigna una anotación preventiva, sino es un contrato como todos. Usted va con el testimonio de la escritura para que se lo opere en el registro de propiedad y cuando llega resulta que le suspenden el contrato. Va con el notario nuevamente, corrige los errores subsanables y se lo entrega a la semana o a los 15 días. Y usted vuelve a regresar al registro de la propiedad. Cuando regresa, se encuentra con que se lo vuelven a suspender. ¿Ya? A los 15 días o más, porque el registro se tarda a veces, le suspenden ya la operación de su testimonio. Porque en este caso, una de las partes, la que estaba otorgando la garantía, el que aparecía como propietario anteriormente, ya no tiene derechos sobre la finca, ya no tiene derechos inscritos sobre la finca, sino ya es alguien más. Regresa con el notario y el notario le dice, no puede ser, pero si yo revisé, mira, aquí tengo la certificación de fecha tal y tal, y él se aparece como propietario. Van y revisan y se percatan que días después el deudor llegó con otro notario, accionaron un instrumento público de compraventa y le vendió a alguien más. Entonces, ahora ya es alguien más el propietario. ¿Qué pasa con la garantía a favor de Orlando? Orlando Pineda, ¿qué pasaría con su garantía en este caso? Pues ahí la perdería, Alec, porque de plano no puse esa cláusula ahí, ¿verdad?
Y tendría que ir a los juzgados y ver de qué forma usted recupera sus derechos. Pero Ya, si usted, todo está como conocedor ya del derecho porque debe notarial, estar, ¿vale? funcionara esto. Es que poco Sí, a poco vean para lo ahora importante. entendiendo las cosas, ¿va? Exactamente. Vean lo importante de esto. Miren. Poner un color menos ofensivo. Vean lo importante de esto. ¿Sí? Esa clausulita que se mira tan insignificante les puede salvar la vida a ustedes como acreedores o a uno de sus clientes. ¿Sí? Porque en dado caso, imaginen que desde ustedes que se haya cometido un error y de forma o algo y se les haya pasado un requisito subsanable. Y ustedes lo pueden corregir mediante una escritura de ampliación, donde ya hagan ver eso, aclaración, de ampliación o aclaración. ¿Sí? Si por alguna razón ustedes pueden resolverlo de esa manera, pero si ya no les da tiempo, perjudican los derechos de una de las partes. En cambio, si ustedes dejan esto consignado con esta cláusula tan pequeña que algunos la podrían ver, pueden resguardar los derechos de la otra parte, del acreedor. Entonces, ven ustedes, le suspendieron a partir de que ustedes ya tienen la suspensión, a partir de ese momento le empiezan a correr los 30 días. Y tienen 30 días. Ustedes inmediatamente o obviamente después de esos 30 días y resuelven los daños de la propiedad. ¿Qué pasa si nuevamente se lo vuelven a suspender porque tiene problemas? Si ustedes han solicitado nuevamente los 30 días, si existiera otra falta más, se les pueden volver a dar, porque la ley no establece cuántas veces se los pueden dar. Pero se resguardan que hasta que no quede operado ese instrumento, no van a desproteger los derechos de las partes. ¿Sí? Eso es muy importante. Lo de la aceptación, esto no lleva mayor inconveniente. Vamos quizás el otro. Ok, doy fe de todo el expuesto en contenido, los documentos personales de identificación, el título con el cual se acredita el bien. Esto, miren, porque aquí no estaba. ¿Se recuerdan? Que tuve a la vista, dice con el cual, así como el título, que tuvo a la vista el título con el cual se acredita el bien inmueble hipotecado al presente contrato, consistente en el testimonio de escritura pública indicada en la cláusula tercera de este instrumento. Aquí sí ya dice cláusula tercera, pero vean en la cláusula tercera. ¿Dónde está el testimonio ahí? ¿Dónde acreditó el derecho de propiedad aquí? Ya vio que no lo acreditó, entonces, y usted está diciendo que sí lo tuvo a la vista, pero no lo acreditó. Entonces, no, realmente ahí hay inconveniente, ahí ya me deja a mí que pensar en eso. ¿Ven? ¿Por qué es importante eso? ¿Sí? Tomen en cuenta que yo los puedo poner a faccionar o analizar contratos con un montón de vicios. Y ustedes me tienen que enumerar los vicios de ese contrato, los problemas de forma que tiene ese contrato. Eso es lo importante de ello. Llegamos hasta acá entonces analizando ese contrato. Por el día de hoy, por la hora también, para no cansarlos tanto, el próximo día de clases ya pasamos esto, ya nos dedicamos a los otros contratos. Y vamos a leer ciertas obligaciones posteriores para ver la forma correcta en que tienen que presentar los testimonios y ya en forma práctica cómo pues ustedes tienen que cubrir o cumplir con el pago de los impuestos respectivos.